Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Nosotros acá con harto calor, así que les doy la bienvenida a este nuevo programa en donde vamos a seguir la continuación de lo que habíamos visto en el último respecto de este ciclo tan importante para los nuevos paradigmas del 2024, 2025 y 2026, buscando aportar este pequeñito grano de arena al efecto del centésimo mono y que podamos obtener esta amplitud y amplificación de la conciencia en todos los niveles de la sociedad para que se puedan crear estos nuevos paradigmas de la humanidad. Claramente la interpretación que cada creador de contenido hace es libre. En este caso en particular es una interpretación de un estilo más esotérico. Si bien es cierto, la astrología nos acompaña como eje central en el diagnóstico de los cielos, claramente hay una mirada también desde una perspectiva mucho más mística que quiero plasmar a través de este videito. En tal sentido, les recuerdo que el 2024 correspondía a año 8 en el tarot de Marsella, 2025 año 9 y 2026 a año 10. La sumatoria de estos tres números obviamente nos da 9, que nos indica que va a ser una trinidad de años en donde vamos a estar y tener que caminar a través de situaciones un tanto complejas, pero que con la luz del conocimiento y la sabiduría vamos a poder caminar esta senda que va a ser significativa en la historia de la humanidad. Yo he dividido en particular el año 2025 en tres fases que van a contribuir a todo este proceso intenso que vamos a estar expuestos. El primero de ellos es el crack financiero futuro que viene. Segundo es el arte de la guerra y tercero la singularidad. Cada uno de estos procesos intensos los vamos a estar viviendo en plenitud el próximo 2025, sin perjuicio de que las bases y raíces las podamos estar hoy día conformando el año 2024, como por ejemplo la posibilidad del 11 de marzo, ¿no?, que se siga manteniendo la política de la Fed de la expansión de la liquidez con el objetivo de evitar una baja de tasas, lo cual redunda en un incremento de la inflación. Esas son decisiones que se tienen que tomar y que de alguna manera va a influir sustantivamente en la esfera económica que vamos a tener el 2025. En particular el 2025 tiene la importancia de que el 30 de marzo ingresa, ya después de 165 años, Neptuno en Aries. Neptuno en Aries tiene un trasfondo muy importante porque el misticismo, la religiosidad, la espiritualidad de Neptuno llega a fin de un ciclo en Piscis en donde había y va a existir todavía una cultura de la evasión muy importante en actividades culturales, deportivas, incluso hasta la droga va a ser un mecanismo de evasión, de no mirar la realidad, de estar en ese sueño pisciano, en esa ilusión. Pero esto termina el 30 de marzo con el ingreso efectivo de Plutón en Aries, dando inicio a una nueva rueda del samsara que se va a prolongar por otro periodo igual y que en la historia de la humanidad ha tenido una significación bastante importante. Hago énfasis en el detalle de que los hechos históricos que vamos a comentar no necesariamente van a tener una ocurrencia similar. La forma, el matiz, el color de los eventos que sucedan van a ser diferentes porque, como sabemos, el sistema solar gira en torno al Sol central de la galaxia. Por lo tanto, cuando completa un año galáctico son 225 a 250 millones de años. Por lo cual esta humanidad todavía ni siquiera ha completado un año galáctico. De modo tal que los esos y sucesos del pasado son absolutamente nuevos y lo que podemos hacer es mirar la cúpula celeste para que nos dé alguna noción
de la perspectiva que vamos a vivir en los próximos años. Por eso hacemos referencia a algunos hechos históricos, especialmente de naturaleza financiera, que va asociado a temas de naturaleza un poco más conflictivos, que tiene que ver con anarquía y con otras acciones de naturaleza un poco más agresiva. Para tal caso, yo traje la carta del día 12 de marzo del 98 con el crack, en donde se inicia el tema subprime de las hipotecarias y la quiebra del banco Bear Stearns. En ese día, el 12 de marzo del año 98, Plutón estaba en oposición con Marte, lo cual significa que estando Plutón en Capricornio, en el primer grado de Capricornio, hubo un desplome de la estructura capricorniana del sistema, de la rigidez, que cayó encima de Marte, que estaba en Cáncer. Por lo tanto, la defensa de las familias fue un tema muy importante de esa época, porque básicamente el desplome del sistema financiero afectaba a las personas e inversores, con todos los temas de las deudas hipotecarias. Además de ello, ese mismo día Lilith estaba en oposición a la Luna, Lilith estando en Escorpio, que nuevamente va a ser un agente que se va a repetir este 2025, y estando la Luna en Tauro, mismo eje que vamos a tener en el 2025. Para más detalle, esta crisis, a mi entender, se debiese iniciar aproximadamente en la quincena de abril de 2025, especialmente ya el día 19 de abril, donde se pone en oposición al Sol con Lilith en Escorpio. Nuevamente Plutón y la Luna hacen oposición a Marte, pero con la diferencia que ahora está Plutón en Acuario y Marte en Leo, lo cual augura efectivamente una respuesta diferente de lo que fue Marte en Cáncer, ya que estando en Leo abriga más respuestas desde el ego, desde las plataformas más exhibicionistas, desde la dramatización incluso, por lo cual va a ser una oposición bastante fuerte, también entendiendo que la Luna está negra, está en cuadratura con la Luna, misma situación que el año 98, y además de eso tenemos las cuadraturas de el Sol con Marte, de Marte con Lilith y de Lilith con Plutón en la semana del 19 de abril al 1 de mayo, lo cual nos indica que vamos a tener días bastante movidos e intensos en el ámbito financiero, y que a diferencia del 98 no se ve una susceptible posibilidad de llegar a algún control de esta crisis, porque recordemos que el año 98 contenía esta crisis con la intervención de la Fed. Hoy día están, año 2024, que estoy haciendo este video, se está discutiendo efectivamente si el 11 de marzo la Fed va a continuar con la política de liquidez expansiva a los bancos privados, de manera de poder controlar la inflación que está en tasas altas. Recordemos también que el 2024 va a ser año electoral, por lo cual necesitan una mayor índice de actividad económica, así que también es bastante factible que se eleven las tasas, lo cual en general va a generar mayor inflación que va a significar un encarecimiento de los créditos económicos y con la eventual no pago de tales hipotecas, entre otros efectos. Por lo cual el escenario tiene mucha similitud a lo vivido el año 98, con, como habíamos repetido, algunas consideraciones distintas. Hago la referencia a esto porque existe también una tendencia muy fuerte hacia los proyectos individuales, como es Neptuno en Aries. El año 1861 tuvimos la guerra de secesión norteamericana, y la guerra de secesión norteamericana, si bien es cierto, se dice que es por la razón de la lucha del norte en contra del sur por la esclavitud,
claramente también tiene un foco económico, porque la esclavitud para los países sureños era una fuente sustantiva en su economía algodonera funcionaba con la mano de obra a costo cero de la esclavitud. Por lo tanto, el norte trae nuevas visiones de mirar a todos los humanos como seres iguales, que es la nueva visión que tiene Neptuno en Aries. Eso es muy importante para entender esta escisión y esta sucesión que hay de la Unión Americana en 1861. El 2 de marzo, el 12 de abril, cuando efectivamente se inicia el bombardeo a Carolina del Sur de parte de las tropas confederadas, tenemos que estaba en Urano y Marte estaban en Géminis haciendo un trígono a Saturno y a Quirón. Situación que, si bien es cierto, no es igual, no se repite, pero de todas maneras tiene nuevamente a estos actores en una situación muy parecida, por lo cual es factible entender que tengamos periodos convulsos internos en Estados Unidos, entendiendo también esta situación tan especial, este eclipse el 8 de abril de 2024, en donde confluyó el eclipse, pasó por Texas, y también ahí se marcó un punto importante respecto del eclipse 2017, ya que cruzaban efectivamente por este estado. No solamente eso, sino que también debemos entender que no va a ser un problema que atañe exclusivamente a lo que pueda pasar en el país del norte, sino que va a ser un fenómeno bastante global, porque también este año 2025 va a afectar severamente a Rusia, porque el ingreso el 7 de julio de Júpiter con Neptuno en Aries de Neptuno con Saturno en Aries nos ha dado a momento a grandes colapsos y conjunciones, sobre todo en el auge y la caída del comunismo, que ha tenido algunos puntos y epítomes que son bastante notorios, que tienen que ver, por ejemplo, con la caída del muro de Berlín, y también un hecho curioso que Stalin muere en una de estas conjunciones, y también nace Vladimir Putin en el año 52 en estas conjunciones. Por lo tanto, va a ser una época también muy tumultuosa para Rusia, y este oso militarizado también va a tener efectos importantes. Busqué la carta de lo que había sucedido en Chernobyl el año 86, el 26 de abril, y tenemos una oposición interesante entre Plutón, que está en su casa astral en Escorpio, que le hace oposición al Sol, que está en Tauro, y además de eso Marte también está haciendo una oposición a Mercurio. Situación muy similar que se va a dar el 23 de julio, en donde en casas distintas, obviamente, Plutón va a estar haciendo oposición al Sol. El Sol en Leo y Plutón en Acuario, y Marte también nuevamente va a estar en oposición con Mercurio. No significa que pase algo, sino que las energías pueden estar bastante intensas esos días con los temas de la radiación. Podemos tener algún incidente de este tipo, así que va a sumar efectivamente mucho más confusión al momento que estamos viviendo. No creo que esto consista en una guerra de naturaleza nuclear, porque si vamos a la carta de Nagasaki, el 2 de agosto del 45, estaba el Sol y Plutón en conjunción en Leo, y estaban haciendo oposición a Neptuno y a Marte en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Pero sí, no es descartable que tengamos alguna clase de estos eventos accidentes. Por lo tanto, esta primera mitad del año se ve como un periodo muy convulso,
y lleno de situaciones que van a significar mucho temor. Pero lo bueno de esto es que la singularidad se hace presente y es el momento en donde se produce el nuevo despertar de esta conciencia, porque vamos a tener una figura que pocas veces se ha visto, que es el sello de Salomón, que no es exclusivo a la cultura judaica, sino que es un sello que es representativo de otras culturas. Por ejemplo, los budistas también tienen este hexagrama de 6 puntas. Esta figura se va a dar el 18 de octubre y el 15 de noviembre, y la particularidad es que el 15 de noviembre la sumatoria de todos sus números da 17, que es la carta de la estrella. La carta de la estrella nos habla de una situación humana, empática, de una visión mucho más espiritual, y como la estrella está con un pie en el agua y otro en la tierra, nos habla de la combinación de los elementos, además que es la carta de efectivamente Acuario, porque tiene esta jarra de agua que se vierte sobre los océanos, entregando esta sabiduría acuariana a todas las mareas del mundo, a todos los seres humanos. La figura se consolida, como decía, el 15 de noviembre, creando este hexagrama que es muy bello y es muy armónico, en donde tenemos un gran triángulo de agua y un gran triángulo de aire, lo cual nos hace pensar que habiendo 11 planetas involucrados en este triángulo, con el nodo norte, que lo cuento también no como un planeta sino como un punto, nos da a entender que es la comunicación entre el cielo y lo que quede de la tierra, más básicamente el agua. Y al medio de eso está el ser humano, porque el ser humano tiene 11 elementos que lo constituyen y lo transforman también como parte de la tierra. Por lo tanto, este equilibrio se logra ese día, y además lo curioso es que hay 11 planetas y cuerpos involucrados en esto. Por lo tanto, terminamos este periodo tan tumultuoso, tan pocas veces visto en la humanidad, con una singularidad espiritual que nos va a significar ingresar en una nueva dimensión social, cultural, política, intelectual de la nueva era, que va a ser la plataforma que nos va a catapultar a una nueva visión de la humanidad. Bueno, termino con esto y los dejo invitados para el próximo video, en donde vamos a hablar de la reencarnación. Que esté muy bien, chao.